Casi Humanos, un podcast sobre lo más humano e inhumano de nosotros mismos. Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a esto que es Casi Humanos. Mi nombre es Aira Camila y estoy muy contenta por este episodio en el que vamos a estar hablando sobre la dimensión ética y también sobre una cultura muy interesante para mí, muy mística, bondadosa y a lo mejor un poco exótica vista desde Occidente y en general muy ilustrativa de lo que podríamos llegar a ser todos los seres humanos si le damos un poquito de dedicación al autoconocimiento. Y bueno, como siempre, estoy aquí con mi compañero Carlos Octavio. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amiga, muy contento también. Un tema interesante, la dimensión ética, desde este personaje que es el Dalai Lama, que en sí no es un personaje, ¿no? Sino una historia de personajes ahí. Eh, pero va a ser interesante, me parece un reto, me parece también que es una cultura llena de sabiduría y que tiene mucho que aportarnos. Entonces, a por ello. Y nada, vamos entonces después de la frase de hoy. Creo que todo el mundo estará de acuerdo en que si hubiéramos logrado una humanidad más compasiva, sería mucho mejor. ¿No es así? Dalai Lama. Gracias, amigo, por la frase de hoy. Efectivamente, la compasión es un tema que está en torno a la concepción budista del mundo y de la vida. Em, y, y digamos que el líder del budismo tibetano viene siendo este Dalai Lama, que efectivamente no es como una persona, sino es más bien un cargo espiritual y hasta cierto punto político. Hagan de cuenta, es como si fuese el Papa en Roma, pero el Dalai Lama del Tíbet. Dalai Lama quiere decir literalmente como océano de sabiduría y maestro encarnado. Como bien lo dije, hace parte de la religión budista y en esta concepción del mundo creen en la reencarnación. Entonces se piensa que cuando muere el Dalai Lama a los 49 días reencarna en otra persona y es como si se traspasase la conciencia del Dalai Lama anterior al nuevo Dalai Lama. Y hay todo como una jerarquía, una estructura para encontrar a este nuevo Dalai Lama, que es, por decirlo de algún modo, reclutado desde muy joven y desde que entra al Tíbet, empieza a entrenarse como maestro budista. En este caso, el último Dalai Lama es Tenzin Gyatso. Fue llevado al Tíbet a los 5 años y a los 15 años ya era oficialmente Dalai Lama. Y cuando él inició aún tenía poder político dentro del gobierno del Tíbet en el exilio. Sin embargo, hace pocos años, bueno, ya bastante, ya 10 años, renunció a todo su poder político y se dedicó a ser simplemente un líder espiritual dentro del Tíbet. El Tíbet, me parece importante dar un pequeño contexto acá, es una región que está entre China y la India, porque China en un punto de la historia invadió a lo que era anteriormente pues el Tíbet, donde estaban organizados estos monjes budistas y todo el budismo tibetano. Y como en aras de que no muriera la religión y las costumbres budistas, el Dalai Lama actual caminó por como cruzando el Himalaya, que es literalmente la frontera entre China e India, llegó hasta la India y allí en el sureste del Himalaya, en el norte de India,
estableció lo que hoy se conoce como el Tíbet, que bueno, ha sido como un espacio geográfico muy polémico, pues porque hay quienes argumentan que efectivamente es un gobierno ya establecido y hay otros quienes afirman que es más bien como una unión de ideologías y de pensamientos. Pero igualmente es defendido y apoyado por el gobierno indio desde el primer ministro Nehru. Y allí se han mantenido desde que fueron exiliados en 1959. Es de resaltar pues que el Dalai Lama actual ya tiene 85 años, es decir, ha estado muchísimo tiempo al mando de lo que es el Tíbet. Es un hombre para mí muy sabio, muy consciente de sí mismo, pues al ser budista tiene herramientas como la meditación a niveles de la conciencia muy altos, casi que diarios. Y bueno, esto los hacen personas muy especiales, con costumbres muy especiales y a la vez muy extrañas para nosotros. Así como hechos a resaltar del Dalai Lama actual, él estableció una constitución en 1963 basándose en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, ha sido una figura internacional en tanto que ha ganado el Premio Nobel de la Paz en 1989. Han sido dedicadas a él varias películas como para mostrar lo que sucede en el Tíbet. En 2001 recibió, por ejemplo, el Premio Internacional Jaime Brunet por la promoción que hace este señor de los derechos humanos. Y también fue condecorado por el Congreso de Estados Unidos en 2007 con la Medalla de Oro del Congreso. Y esto sucede en contra del gobierno chino, que aún pretende tener control sobre esta parte y estas costumbres religiosas del Tíbet. Es de resaltar que estas personas, el Dalai Lama y los budistas tibetanos que yacen allí, son considerados aún como un grupo de refugiados. Entonces la lucha y el pensamiento de estas personas como pensamiento político y participación política nace pues de su contexto directo como refugiados, ¿no? Y bueno, creo que ese es el contexto, es para mí un tema muy emocionante, muy fascinante e intenté resumirlo de la manera más enfocada al tema que queremos elaborar hoy. Listo, muchas gracias. De hecho, muy buen resumen. Que me parece que en este punto se empiezan a notar mucho las otras dimensiones, ¿no? Cómo están trastocadas unas con otras, ya se empieza a notar de lo que hablábamos, de la dimensión cognitiva, incluso de dimensiones que estamos por hablar, como la sociopolítica, la dimensión espiritual Ecológica. también, ecológica, claro. Y bueno, está muy permeada de todo eso. Sin embargo, hoy nos concierne la dimensión ética. Me parece difícil, al principio me parecía complicado comenzar con una dimensión ética desde un sistema de creencias religioso del cual sinceramente desconozco hasta hoy que pues intenté profundizar un poco en él por la comprensión ya que traigo, ¿no? De una distinción entre ética y moral que lleva la ética de la mano la filosofía y pues la religión o la teología más bien en cuanto a la moral. Pero bueno, como preámbulo, ¿no? Para comenzar, ¿qué se puede decir de la dimensión ética? Bueno, la dimensión ética concierne al ser humano en cuanto al el calificativo que se le da a sus acciones en relación, o más bien en sus relaciones, más bien dicho. Y me parece clave esta cita que encontré por ahí
de que la esencia del budismo es que si se puede ayudar a otros, necesitamos hacerlo, ¿no? Y si no podemos, entonces al menos debemos evitar lastimarlo. Esto me parece bien interesante y bien significativo en cuanto a la ética porque, pues, hay muchos tratados de ética en la historia de la filosofía. Sin embargo, creo que como los que más resaltan son tres, me atrevería a decir. El tratado de la epistemología moral, el que se trata, ¿no? De que lo bueno o lo malo de tus acciones están en la acción misma. Es decir, si tú le das una moneda a un habitante de calle, eso en sí es una acción buena, independientemente de que el habitante de calle vaya a usar esos recursos para drogarse, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otra tipo de ética tenemos? Tenemos el tipo de ética consecuencialista, que es como el polo opuesto, ¿no? Tu acción es buena o mala dependiendo de las consecuencias. Esta la vemos muy comúnmente aplicada por los sistemas de gobierno, es decir, si yo tengo que tirar una bomba para que un grupo terrorista desaparezca en un pueblo, a pesar de que haya niños, lo hago, ¿sí? Y me parece que la más importante al día de hoy, y hablando de hecho en relación con los derechos humanos, porque es en la que se fundamentan los derechos humanos, es la ética kantiana. La ética universal de Kant, básicamente para resumirlo, cito el imperativo categórico, abro cita, obra solo según aquella máxima por la cual al mismo tiempo puedas querer que se convierta en ley universal. Esto es una forma de decir, o bueno, suele pasar que en la cotidianidad se dan rebajas, ¿no? De los pensamientos filosóficos y es una ganga como nos presentan a Kant en la cotidianidad. Muy seguramente a ti que nos escuchas, yo a ti, amiga, nos dijeron nuestras mamás alguna vez, no le hagas al otro lo que no quieras que te hagan. Es como la forma de terminar la oferta de la filosofía kantiana, ¿no? Y me parece que esta propuesta budista comulga un poco con las tres éticas, ¿no? Que me parece es de donde yo me agarraría para trabajar la ética, porque pues no, para no caer en el problema de absolutizar también un tipo de pensamiento, ¿no? Y caer en un ismo. Generalmente me gusta trabajar con la ética consecuencialista, ¿no? Es decir, tú vas a conocer a una persona incluso por el fruto de sus acciones, ¿no? Y entonces ahí entramos en el dilema de lo bueno y lo malo, que ya hemos tratado algunas veces, pero pues podríamos decir, simplificándolo mucho, que lo bueno es precisamente aquello que haces para humanizar tus relaciones con el mundo, con otras personas, con otros seres vivos. Y ojo, es que con humanizar me refiero precisamente a como la frase de hoy, a meter los temas de la compasión, de que te importe el otro y trabajar por eso, la misericordia, de que te importe y ponerte en su lugar y que de verdad eso impacte tu modo de proceder. Y la amistad, bueno, hay muchos valores, muchas virtudes que nos permiten humanizar las relaciones. Y ya para pasarte la palabra, amiga, las relaciones humanas entonces con el mundo, con otros seres humanos, pueden humanizarse o deshumanizarse, ¿no? Ahí de fondo la filosofía de casi humanos. Gracias, amigo.
qué chévere lo que dices y me parece supremamente interesante este episodio, justamente por lo que acabas de explicar en estos tratados de la ética, porque lo dices desde tu subjetividad, que obviamente se ha construido de lo que has estudiado, de lo que has vivido, de lo que has leído, y eso obviamente nutre las perspectivas de otras personas y que, como bien dices, el traer una cultura totalmente ajena a lo que hemos vivido toda nuestra vida es sumamente enriquecedor, sobre todo para el conocimiento y el entendimiento de que no es solo una ética, sino que hay muchas éticas y muchas maneras de como vivir la dimensión ética. Sí. Sin embargo, Ah, me parece, perdón, te interrumpo, no, como tranqui. a resaltar que a pesar de las diferencias, todas las éticas llegan a comulgar con este pensamiento de, pues como en la frase de All, ¿no? Si puedes ayudar al otro, tienes que hacerlo, y si no puedes, pues al menos no lo jodas. Claro, claro, justamente voy a eso. Me gustaría, por ejemplo, mencionar que el confucianismo y otras religiones asiáticas en aras, bueno, lo menciono también en aras de nutrir, no solo desde una perspectiva occidental, sino una perspectiva oriental, esta dimensión ética, se encuentra el confucianismo, que de hecho el precepto principal de esta religión es efectivamente no hacer lo que no quiero que me hagan a mí. Y es justamente lo que dices de cómo, por más distanciadas geográficamente que estén, la ética concluye lo mismo, concluye de igual forma aquí o allá. Otro ejemplo es cuando mencionas, por ejemplo, el respeto a la vida y a las diferentes formas de vida. El budismo tibetano, por ejemplo, estoy diciendo mucho por ejemplo, el budismo tibetano promueve el veganismo y de hecho el Dalai Lama propuso que en el territorio del Tíbet no se vendiesen productos de origen animal. Otra religión asiática es el jairismo, que es supremamente curioso, a mí me parece muy, muy, muy fascinante, porque son unas personas que van, o sea, que se han despojado de sus trajes, andan con una bata, con un tapabocas y una escoba en la calle. Y me preguntarás, ¿y por qué el tapabocas y la escoba? Pues porque en caso de que venga algún bichito volando, no quieren tragárselo accidentalmente y accidentalmente matarlo. ¿Y por qué la escoba? Pues porque no quieren pisar a ningún otro ser vivo, que, bueno, estas religiones también creen en la reencarnación y, y hay reencarnaciones que por las acciones que tú hiciste en tu vida puedes reencarnar en un animal y cuando consigues la excelencia del animal puedes reencarnar en un humano, que es como la reencarnación más alta y más pura. Entonces tienes que hacer valer tu reencarnación en un ser humano y por eso cuidan tanto de los otros seres vivos que pueden estar luchando para reencarnar en un ser humano. ¿Me hago entender? Por eso me parece tan Sí. fascinante, porque es supremamente complejo y supremamente diferente a lo que nos han enseñado y a lo que hemos aprendido usualmente. Sí, sí, definitivamente. Ajá. Quieras que no, toda Latinoamérica estamos impregnados del pensamiento y la filosofía helenística occidental, ¿no? Uh-huh. Pero sí, a mí lo que me parece maravilloso es precisamente cómo todas las culturas humanas que de alguno u otro modo desarrollan suficientemente esta dimensión ética, por no meterme en el tema espiritual que también va de la mano, llegan a esta comprensión del cuidado de la vida, del cuidado del otro, del cuidado de la casa común, del cuidado de otros seres vivos y cómo eso se refleja pues en todo lo que consideramos valores y virtudes, ¿no? Eh, la igualdad, la equidad, el cuidado, todos estos valores se sostienen sobre precisamente eh,
el valor de la vida, el valor de la vida. Y pues ya como ejemplo, a modo de ejemplo, pues uno se llena o se humaniza más bien en el lenguaje que manejamos, uno se humaniza dependiendo de cómo maneje su dimensión ética en las relaciones, como una jeringa, ¿no? Ujú. Uno se va llenando de gracia, por decirlo de algún modo, como una jeringa entre más desarrolla la dimensión ética y también se puede ir vaciando de gracia, ¿no? Ese es el asunto ahí, como tener cuidado, tener un balance y tratar de que mis acciones, ya sea una dimensión consecuente, una ética consecuencialista la que trabajas o una ética universal kantiana o la que te guste vivir, que sean decisiones que verdaderamente te humanicen, ¿no? Y te llenen de esa gracia. Ujú. Sí, justamente retomando aquí un poco el Dalai Lama y el budismo tibetano, es de mencionar que allí se busca seguir el camino que siguió Buda. Buda sí existió, digamos, tenemos en la mente muchas imágenes de un señor un poquito gordito sentado con las piernas cruzadas, con las manos sobre sus rodillas, y esa es la manera de ilustrarlo. Sin embargo, Buda sí existió y hay muchas manifestaciones de Buda. Y no era Buda, gordito. y no, justamente no era gordito. Buda era Siddhartha Gautama, que, bueno, digámoslo así, nació en una cama de oro, nació con todos los privilegios, y cuando era mayor se encontró con la muerte, el sufrimiento, la pobreza, el hambre de Nepal, y allí se dio cuenta y empezó a reflexionar y a buscar en su interior, pues que la vida, digamos, no iba por los caminos que él la estaba llevando, y se dedicó a estudiarse a sí mismo, a meditar, a reflexionar, a desprenderse de aquellos placeres mundanos de la vida. Y la conclusión, pienso yo, del budismo es dejar de sufrir, dejar de sufrir y ser conscientes de lo que tenemos y de que todo puede ser agradable y agradecido. Es por ello que el Dalai Lama me parece un referente interesante de la dimensión ética, en tanto que deja aparte esto que nos sirve para una vida, digamos, rica en autoconocimiento y que se aferra a lo que está dentro de sí mismo, poniéndose diariamente en disposición hacia los demás. Y es aquí donde vinculo lo que estoy diciendo con la frase de hoy, sobre que si fuésemos todos los seres humanos un poco más compasivos, tendríamos unas relaciones interpersonales mucho más humanas, y es porque la compasión efectivamente es hacia el otro, es hacia la escasez del otro, es a veces hacia la abundancia del otro, y es hacia nosotros mismos, es hacia el trato que nos damos, y no es una compasión como de hay que pesar, pobrecito, no, sino es una compasión amigable y amorosa. Por ejemplo, en una meditación que alguna vez hice, estábamos trabajando el tema de la compasión, y el ejemplo que más me impactó era, imagínate a ti mismo teniendo 8 años, cuando sentiste que te habías equivocado, que estabas llorando porque te equivocaste, porque te resaltaron ese error hasta que explotaste y estabas desconsolado, y que tú mismo te vas a ti, te vas a consolar a ti mismo con la compasión y el amor que deberías darle a un niño pequeño de esa edad que acaba de cometer un error. Y a partir de estas sensaciones, al hacer este ejercicio imaginativo, tienes como un camino para después hablarte a ti mismo desde la compasión que le darías a tu yo pequeño, pero que te la deberías dar a tu yo presente y a todas las personas y seres con los que interactúes.
Listo, amiga. Entonces, ¿te gustaría dejar tu invitación ya para cerrar el episodio de hoy? Claro, claro que me gustaría. Yo te invito a que, bueno, quizás me voy a ir por otro lado, amigo, me disculparás ahí, pero me parece muy interesante invitarlos a conocer otras expresiones de bondad y que nutren también a esta dimensión ética y a otras dimensiones, como ya lo hemos dicho, no solo las que conocemos por nuestra educación y nuestros orígenes geográficos, y que te permitas conocer y aprender de otras maneras de compasión, como ya lo mencioné, en diferentes religiones occidentales y orientales. ¿A qué me gustaría invitar hoy? Hoy quisiera invitarte a ti que nos escuchas también a que te preguntes sobre el tipo de ética que estás manejando en tu día a día, en tu cotidianidad, y te preguntes cómo estás en relación con eso. Es decir, en el ejemplo de la jeringa que ya hablaba al rato, pregúntate si tus acciones te están llenando, te están humanizando o te están deshumanizando. Pues bien, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos hasta acá. Considero que ha sido un episodio muy interesante, muy completo y muy reflexivo también. Y bueno, muchas gracias. Yo completamente agradecida y afortunada de poder hacer parte de este espacio de conversación y sumamente afortunada de que tú nos escuches. Sí, definitivamente el sentimiento de agradecimiento es grande aquí por este espacio. Y nada, pues te agradezco también por dedicarnos tu tiempo, por escucharnos. Yo me voy muy reflexivo del episodio de hoy y muy a la expectativa de lo que se viene, porque se viene en la dimensión sociopolítica, la dimensión eh, espiritual también más adelante, y son dimensiones que me gustan mucho, que creo que nos hacen mucha falta como sociedad, y que además nos humanizarán también. Pues con eso dicho, muchas gracias por dedicar tiempo a ser un poco más humano. Síguenos en redes para tener un poco más de contenido humanizador, como sea humanos. Música.